estudios básicos hasta los 15 años, considerándose un muy buen estudiante. En 1900, deseando abrazar la carrera militar, sus padres lo acompañan a la Ciudad de México, dándose de alta como alumno del Honorable Colegio Militar antes de cumplir los 16 años. Sus focos fueron química y tiro de pistola, los primeros 3 años, cuerpos en que sirvió. Estudió en el Honorable Colegio Militar del 18 de diciembre de 1900 hasta el 5 de diciembre de 1908. En noviembre de 1907 terminó sus estudios como teniente del Cuerpo de Estado Mayor y en noviembre de 1908 aprobó su examen profesional como ingeniero geógrafo, topógrafo e hidrógrafo en el mismo colegio. Fue miembro del Cuerpo de Estado Mayor del 6 de diciembre de 1908 al 21 de julio de 1913. El 30 de diciembre de 1911 es nombrado profesor nato de Geodesia, Astronomía y Matemáticas del Colegio Militar y director del mismo de 1909 a 1911, alcanzando el grado de capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor. Ingeniero auxiliar de la Comisión Geográfica Exploradora en la región del río Nazas. Estando comisionado en Ciudad Lerdo, conoce a la señorita Emilia Ávila San Miguel, con quien más tarde contrae matrimonio, así como el señor don Francisco I. Madero. Sus responsabilidades del servicio militar lo obligan a regresar a la Ciudad de México a raíz del inicio de la Revolución, luchando al lado del grupo de hombres que seguían en su gran aventura al presidente mártir y al triunfo del primer movimiento que culminó con la renuncia y el destierro del general don Porfirio Díaz y la arrolladora votación que llevó a don Francisco I. Madero a la primera magistratura del país. El 11 de noviembre de 1911, el ciudadano presidente de la República, don Francisco I. Madero, dispone que el capitán Vázquez Esquiafino cause acta en la planta de su Estado Mayor, nombrándosele ayudante del mismo. El 15 de mayo de 1912, en honor al mérito de sus servicios, se le extiende el nombramiento de capitán primero, en cuya virtud la autoridad militar a quien tocare dispondrá que sea reconocido y se ponga en posesión de su empleo, haciendo que se le guarden las consideraciones que le correspondan con arreglo a la ordenanza general del ejército y de las leyes, y que sus subalternos obedezcan las órdenes en asuntos del servicio, les diera de palabra o por escrito. Campañas y acciones de guerra. En julio de 1912 tomó parte en la defensa de la ciudad de Torreón, según certificado suscrito por el general Justiniano Gómez. Cita que encontrándose como jefe de armas en la ciudad de Torreón en julio de 1912, se le presentó voluntariamente el capitán primero de Estado Mayor, Mariano Vicente Vázquez Esquiafino, que se hallaba en la ciudad de Lerdo, con la misión de vigilar las pruebas de aviación de los aeroplanos que iban a ser enviados a Chihuahua, ofreciendo sus servicios en vista de las circunstancias difíciles por las que atravesaba la pequeña guarnición de Torreón, por los constantes amagos de los revoltosos de la región, los que fueron muy útiles por la escasez de oficiales. Efectuó varios reconocimientos, aún por la noche, en los caminos que unen a Torreón con las poblaciones de Montes Palacio y Ciudad Lerdo, y las haciendas de San Carlos y el Refugio, así como por el cauce del río Nazas. Concurrió a un amago que hicieron los rebeldes sobre la propiedad inglesa de Clavolillo, habiendo cumplido con dedicación sus comisiones. En todo el tiempo que permaneció en la región, se manifestó como un oficial valiente, cumplido, ingenioso y trabajador. México, abril 17 de 1913. Justiniano Gómez. Esta cita del general Justiniano Gómez confirma la confianza que el presidente tenía para con el capitán Mariano Vázquez, considerando que Madero es el precursor de la aviación militar en nuestro país, al haber empleado 2 aviones como instrumentos de guerra en la lucha contra Pascual Orozco el 12 de agosto de 1912. Es relevante señalar que la lucha revolucionaria mexicana
constituyó uno de los primeros movimientos armados del mundo en el siglo XX, donde el aeroplano se utilizó como arma de combate. México fue el segundo país que lo hace después de Italia, que empleó tanto el aeroplano como el dirigible durante su conquista al territorio turco entre 1911 y 1912. Madero fue entonces el primer gobernante del mundo que vuela en avión el 30 de noviembre de 1911. Durante la decena trágica, siendo el capitán Vázquez Esquiafino ayudante de Madero, cumplió a satisfacción las condiciones que se le confiaron, habiendo acompañado al primer magistrado hasta que fue hecho prisionero. Incluye una cronología de acontecimientos importantes en el país en 1910-1911. Junio 5, Francisco Madero es aprendido en la ciudad de Monterrey y trasladado a San Luis Potosí, en donde se le encarcela. Septiembre 15 se lleva a cabo un desfile histórico. Septiembre 22, solemne inauguración de la Universidad de México en la Escuela Nacional Preparatoria. Octubre 5, Francisco y Madero se fuga de la cárcel de San Luis Potosí y se dirige a los Estados Unidos. El mismo día, fecha el Plan de San Luis, por medio del cual declara nulas las elecciones y como ley suprema la no reelección, e invita a todos los ciudadanos de México a levantarse en armas contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Noviembre 18, en la ciudad de Puebla, la casa del antirreeleccionista Aquiles Cerdán sufre un asalto ya que se intenta practicar un cateo en busca de armas por orden de la autoridad judicial. Noviembre 19, Aquiles Cerdán, al resistirse, muere a balazos en el sótano de su casa. Noviembre 20, estalla la revolución en los estados de Puebla y Chihuahua. En esta última se levanta Pascual Orozco en San Isidro, José de la Luz Blanca en Santo Tomás y Francisco Villa en San Andrés. Estallan levantamientos de menor importancia en Coahuila y Durango. Diciembre 1, Porfirio Díaz y Ramón Corral toman posesión de sus puestos para el nuevo periodo de gobierno. Marzo 6, Francisco y Madero atacan Casas Grandes, Chihuahua. Marzo 24, el gabinete presidencial presenta su renuncia. Porfirio Díaz acepta todas las renuncias, excepto la de los ministros de Guerra y Hacienda. Mayo 9, las fuerzas revolucionarias se apoderan de Ciudad Juárez, Chihuahua. Madero establece allí su gobierno provisional. Mayo 19, la plaza de Colima es tomada al mando del general Eugenio Viña sin derramar sangre. Mayo 21, revolucionarios toman Cuernavaca, Acapulco y Chilpancingo. A las 10:30 de la noche se firman los tratados de Ciudad Juárez que exigen las renuncias de Díaz, de Corral y de Madero a la presidencia provisional. El ministro de Relaciones, Francisco Hernández Navarra, deberá encargarse del Ejecutivo. Mayo 22, Tehuacán y Colón caen en poder de la revolución. Mayo 25, Porfirio Díaz y Ramón Corral presentan sus renuncias. Mayo 31, Díaz se embarca con su familia en el vapor de Finlandia, rumbo a Europa. Octubre 1 y 15 se celebran las elecciones primarias y secundarias para presidente y vicepresidente. Noviembre 2, la Cámara de Diputados declara electos a Francisco y Madero y José María Suárez para ejercer la presidencia y vicepresidencia de la República. Noviembre 6 y 23, Madero y Pino Suárez respectivamente toman posesión de su cargo para el periodo 1911-1916. Noviembre 27, se expide el decreto de que declara reformados los artículos 78 y 109 de la Constitución que prohíben la reelección de presidente y de presidente y de los gobernadores de los estados. Volvamos al ingeniero Mariano Vicente Vázquez Esquiafino. La decena trágica. Aquella mañana fría del 9 de febrero de 1913, inicio de la llamada decena trágica, lapso de 10 días comprendidos del 9 al 19 de febrero de 1913. Desde mediados de 1912 se fraguaba una conspiración en la que participaban elementos netamente conservadores, entre ellos Rodolfo y Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Félix Díaz, Gregorio Ruiz y Cecilia Oboa. Huerta permanecía al margen, aunque los conspiradores intentaron atraérselo por mediación de su médico Aureliano Urrutia, que era su consejero. Se reunieron en Tacubaya para planear el golpe de Estado. El objetivo,
liberar a los dos generales prisioneros, Díaz y Reyes, para utilizarlos como líderes del movimiento que tendrían el ejército a su principal apoyo. Ese día 9 de febrero se sublevaron los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya, partiendo dos columnas, una hacia Santiago de Tlatelolco y otra hacia Retilano. Mondragón, al frente con 20.000 hombres, se subleva contra el gobierno de Madero, liberando a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, militares traidores a la República. Reyes se dirigió al Zócalo, donde esperaba que la guarnición del Palacio, defendida por todo Juan Leales a Madero, lo secundara. El general Lauro Villar, que ve de la plaza, a la vista del enemigo, ordenó el fuego y prontamente muere el general Reyes de un disparo en la cabeza. Entre tanto, Madero sale del castillo de Chapultepec hacia el Palacio Nacional, escoltado por cadetes del Colegio Militar, bajo el mando del capitán Vázquez Escafino, al frente de la columna de las fuerzas leales al gobierno recién constituido. En el trayecto, el capitán Vázquez Escafino impide un atentado contra Madero. Entre la confusión de los hechos, se refugia en el estudio fotográfico de guerra, logrando así salvaguardar al presidente, llevándolo sano y salvo a Palacio Nacional. Los generales Mondragón y Félix Díaz, al enterarse de la aprehensión del general Gregorio Ruiz y la muerte del general Bernardo Reyes, se apoderan de la ciudadela, en la que se guardaba casi toda la reserva de municiones y armas, dando inicio al sitio de la misma. Lauro Villar resulta herido y Madero nombra jefe militar de la plaza a Victoriano Huerta. Dado que había pocas fuerzas leales en la capital, el presidente ordenó la concentración de mayor número de tropas, marchando al encuentro de Felipe Ángeles en Cuernavaca. En la Ciudad de México continuaron los combates. Henry Lane Wilson, junto con los ministros de España, Alemania e Inglaterra, preguntó si el gobierno podía ofrecer garantías a los extranjeros. Félix Díaz conferenció con un representante de Huerta. Desde ese momento, Gustavo Amadero confirmó sus sospechas de que Huerta participaba en la conspiración. Madero regresó de Cuernavaca optimista, porque contaba con Felipe Ángeles, Julio Navarrete y el general Beltrán, cercando entre todos al enemigo en la ciudadela. Henry Lane Wilson continuaba presionando ante el poco confiable secretario de Relaciones, Pedro Masturano. Amenazaba responsabilizarlo de cualquier daño causado a los extranjeros. Un grupo del Senado, en sesión privada, sugirió pedir la renuncia de Madero y Pino Suárez. Wilson llegó a Palacio con el ministro español Bernardo Pólogo, a los que Madero respondió que los diplomáticos no debían inmiscuirse en asuntos nacionales. Wilson y von Hintre, embajador alemán, trataron de hablar con Huerta, pero Madero solo permitió que se hiciera en presencia de Pedro Masturano. Pese a la superioridad de sus fuerzas, la situación militar no avanzaba favorablemente.